como siempre digo, ¿para qué nuestro cuerpo tiene un aparato respiratorio? ¿Cuál es la función del aparato respiratorio? No es la única, pero sí la más importante función del aparato respiratorio es oxigenar la sangre desoxigenada. Oxigenar la sangre desoxigenada. ¿Y cómo le inyecto yo oxígeno a la sangre? Tengo que ver dónde está el oxígeno, en el aire. Porque los que se acuerdan, o sus papás se acuerdan de Mecano, de la canción de Aire, en una mezcla de gases, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ese es aire. Entonces nosotros tenemos que tomar de aire, que es una mezcla de gases, tenemos que tomar solamente el oxígeno. No voy a tomar otro gas. Yo tengo que empezar por tener una estructura que me una, que es la hemoglobina, que me une oxígeno, que es el que va a tomar del aire. Y tengo dentro de mi cuerpo un gas que es un ácido y que debo de sacarlo del cuerpo, igual que si fueran los hidrogeniones, que son ácidos que hay que sacarlos del cuerpo. Como es un gas, no puede salir por riñón, entonces tengo que sacarlo por la respiración. Sacarlo de donde se produce en las células, de la célula va a la sangre, en la sangre va a los alveolos y del alveolo yo tengo que sacarlo al exterior, que es el CO2. Entonces, cuando yo digo intercambio gaseoso, me estoy refiriendo a meter oxígeno y sacar CO2. Es tan importante te morís por falta de oxígeno y te morís por exceso de CO2. O sea que tan importante es meter como sacar. Así que aquí no pueden escoger. Meter sin sacar o sacar sin meter. No, aquí hay que meter y sacar aire, oxígeno y CO2 que estamos. Entonces necesitamos de todo un aparato, un conjunto de órganos que permitan que desde la nariz y la boca podamos absorber aire, porque lo que metemos es aire. No tengo una varita mágica como voy a respirar solamente oxígeno. No, yo meto el aire completo y donde se coge el oxígeno en la membrana alveolo-capilar, ya en pulmón. De manera que todo el aire sucio, contaminado que tenemos en nuestras ciudades, todo eso va para adentro. Claro, se va limpiando poco a poco, porque desde la nariz existen los filtros para tratar de que el aire completo que llegue a nuestros pulmones sea lo más limpio posible. De ahí la importancia de los mocos, de la secreción nasal. Hay gente que yo soy tan limpio, pero tan limpio, que yo vivo como un hisopo, quitándome todo el moco desde aquí para acá. Y soy limpiecito, tan limpiecito que el aire podrido que usted respira le entra completamente sucio a sus pulmones, por estar usted de limpio, de exceso de limpio. Entonces, ni calvo ni con dos pelucas. A la nariz no se mete ningún hisopo, ni ningún dedo, ni ninguna cuchara, ni ningún palito, ni nada. ¿Por qué? Porque ahí arribita, nada más y nada menos está la mucosa olfatoria. Y las células olfatorias están ahí vivitas. De manera que si usted entra un poquito, se queda sin olfacción. Entonces, por favor, no nos metamos nada. Tampoco, la doctora dice que nos dejemos chorrear los mocos. Tampoco hay que dejarse chorrear los mocos. Por supuesto, usted puede limpiarse los mocos de la, ¿cómo se llama? No, entonces se llama, se me fue el nombre. Esta parte abultada tiene un nombre, se me fue. No, la fosa es esta, las fosas nasales son estas aleticas que tenemos aquí, ¿qué es el nombre? No, los cornetes están adentro. Cuando me acuerde se los digo. De ahí para abajo, usted se puede quitar todo, con dedo, con algodón, pero de aquí para acá, de las aletas estas, para acá. De aquí para acá, nada, absolutamente nada. Mosca, no se quite la función de filtro que tiene nuestro moco. ¿Ok? Chévere. Entonces, nosotros necesitamos captar ese oxígeno, pegarlo, primero meterlo
¿Y cómo lo metemos? Por fuerza, por presión. Tiene que haber más presión, los gases igual que todo se mueven de donde hay más presión a donde hay menos presión. Tenemos que lograr que en el aparato respiratorio la presión sea menor que la presión del aire para que el aire se meta. Si no, no se mete. Si no hay gradiente, no se mueve. ¿Te acuerdas ayer? Sí. Si hay 100 y 100, no se mueve. Si yo tengo de presión 100 en el aire y tengo de presión 100 en los pulmones, no hay ningún tipo de intercambio. Para nada. Yo tengo que tener 100 y menos de 100 para que el aire me entre, y tengo que tener más de 100 para que el aire pueda salir. Porque cuando voy a sacar aire, necesito que la presión sea mayor que la del aire, si no el aire no se sale. Si no, no se sale. Entonces tenemos que manejar presiones y vamos a ver que eso así es de evolución. Eso se llama ventilación, eso no se llama respiración. Eso se llama ventilación. Y hay enfermedades ventilatorias, enfermedades que no dejan meter el aire, o enfermedades que una vez metido el aire no lo dejan salir. Esas son las enfermedades, las que son restrictivas y las que son obstructivas, que son enfermedades de la ventilación. Vamos a suponer que usted esté bien, usted ventila bien, usted saca y mete gas perfecto. Pero resulta que después que yo tengo el oxígeno en el alvéolo, yo tengo que traspasar una membrana, un filtro. Tengo que traspasar una membrana, que es la pared del alvéolo con la pared del capilar alveolar. ¿Por qué? Porque la idea es llevar ese gas a la sangre. Y si lo tengo en el saquito, tengo que atravesar la pared del saquito y la pared del capilar para poderlo llevar a la sangre. Eso se llama difusión. Difusión de gases. Difusión es paso. Paso de gas. El oxígeno, desde el alvéolo hasta la sangre del capilar, la hemoglobina. El CO2, desde la sangre del capilar al alvéolo, para que después se salga. ¿Ok? Son direcciones contrarias. Eso se llama difusión. Después que yo tengo ya el oxígeno en sangre, tengo que transportarlo, porque no va a llegar a la célula así solo. Tengo que montarlo en el carrito por puesto y llevarlo a cada uno de los órganos. Eso se llama transporte de gases. Ya vamos a ver quién es el carrito que lleva al oxígeno a los tejidos y quién es el carrito que trae al CO2 desde los tejidos para ser expelido, ¿verdad? Y después que ya la sangre lo llevó a las células, ya ahí no les voy a explicar más, porque ahí viene el intercambio que vimos en renal, en líquidos corporales, el intercambio de filtración y absorción, donde por presiones salen los líquidos y los gases y los líquidos y los gases. O sea, esa es la que llaman respiración interna, porque es el intercambio ya sangre-célula. Y la sangre oxigenada le da oxígeno a la célula le devuelve el CO2 a la sangre y la sangre se lo lleva. Ese es el proceso a grande rango. ¿Está claro? Sí. Entonces, hoy vamos a ver todo ese proceso como las cosas principales de cada uno de esos procesos. Entonces, pásame los prerequisitos, pásame los objetivos. Ajá. Entonces, vamos a ver. El primer paso que vamos a ver es la ventilación pulmonar, meter y sacar aire. Segundo, la difusión de los gases, que es el intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar. Después vamos a ver cómo se transporta el oxígeno y los gases en la sangre. El intercambio gaseoso a nivel de la célula no lo vamos a ver porque ya lo vimos. Vamos a dar unas palabras sobre regulación del equilibrio ácido-gases, que también lo vimos en renal. Vimos cuando era respiratorio, el metabólico cuando es culpa del riñón, el respiratorio cuando es culpa del pulmón. Y la regulación de la respiración, que a pesar de que la respiración es involuntaria, tiene un toque voluntario. ¿Por qué? Porque hay músculos respiratorios que son esqueléticos. Y si los músculos respiratorios
respiratorios desde el diafragma y los accesorios son esqueléticos, es porque nosotros podemos modificarlos con nuestra voluntad. O sea que usted puede aguantar la respiración voluntariamente, sí. Usted puede acelerar la respiración voluntariamente, sí. Usted puede hacer, está haciendo voluntario. Claro, se cansa, le da alcalosis, se marea por alcalosis, está botando demasiado, pero sí lo podemos hacer, y lo podemos hacer porque los músculos son esqueléticos. Sin embargo, en reposo, nosotros, nuestro aparato respiratorio funciona porque también recibe del autónomo, simpático y parasimpático. Y él tiene centros reguladores donde mandan, y sobre todo la concentración de oxígeno y sobre todo la concentración de CO2 son las que en un momento dado aumentan la frecuencia o la lentitud. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Empecemos, cabeza. Ajá, ahí está otra vez, todo lo que vamos a ver. Ahora ya, estas son las funciones respiratorias, las funciones respiratorias. Funciones respiratorias del aparato respiratorio. La ventilación, la respiración externa que es la difusión, el equilibrio ventilación-perfusión, para que el pulmón funcione bien, tiene que estar bien perfundido de sangre. El transporte, la respiración interna, que es el intercambio gaseoso a nivel celular, y la utilización del oxígeno incluso en el solo enlace. Esas son las funciones respiratorias, pero el aparato respiratorio, igual que el riñón, igual que el corazón, tiene funciones, otras funciones, que son no respiratorias, sin embargo son funciones del aparato respiratorio. Filtro, ya les expliqué la función del filtro para que el aire que entre a sus alvéolos sea el más limpio posible. Reservorio de sangre, porque en el pulmón se guarda en la parte venosa muchísima sangre. Defensa, el aparato respiratorio nos defiende, tiene macrófagos que nos defienden de los virus y bacterias. Funciones metabólicas como regulación aquí no es de la presión arterial, sino del equilibrio ácido-base. Balance hídrico. ¿Por qué balance hídrico? Balance hídrico. ¿Qué tiene que ver la respiración del balance hídrico? Las pérdidas insensibles de agua, una era por la respiración. Y eliminación de sustancias volátiles como cetoácidos y cetonas, que son gases y que no hay manera de sacar gases que no sea por el aparato respiratorio. Yo decir, no, pero también yo saco gases por el aparato digestivo. Esos son otros gases. Esos son gases producidos por las bacterias colónicas que salen por ahí. Pero los gases que usted se echa, los platos que usted se echa, no son los gases del metabolismo celular de su célula. Usted tiene sangre. Eso es. Seguimos. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los órganos que componen el aparato respiratorio? Tenemos una pared torácica, gracias a Dios tenemos una pared torácica ósea, porque tenemos el esternón, tenemos la columna y las costillas, haciendo la parrilla costal, haciendo protección de los pulmones, porque los pulmones son totalmente comprensibles. Usted le hace los pulmones así y desaparecen, porque esas son saquitos alveolares llenos de aire. Si usted los colapsa, además se colapsan ellos solos adentro, no digo los colapsa usted afuera. Entonces, si nosotros no tuviéramos esa parrilla costal, tropezamos con algo y se nos hunde el pulmón y se nos vacía el pulmón. Entonces, tenemos, gracias a Dios, una parrilla costal. Por eso decía, las costillas son necesarias. No se estén sacando las costillas para tener más cintura, porque las costillas, sobre todo las de abajo, protegen lo que son las bases pulmonares. Tenemos los músculos respiratorios, que vamos a ver que hay músculos inspiratorios y músculos expiratorios. De una vez, meter aire se llama inspiración. Y no es inspiración de que me voy a inspirar para aquí una canción, no. Inspiración es meter aire, no digan oxígeno, porque vuelvo a repetir, usted no solamente mete oxígeno, mete aire completo. Meter aire en los pulmones, y la salida de aire de sus pulmones se llama expiración con S. Expiración, ES. Porque acá yo quiero ser muy fino, entonces digo expiración. Y expirar es morir. Entonces usted mete el aire
y muere. Inspiración y expiración. Y verán los exámenes donde veré, pondré en rojo, publicaré la palabra ella se murió. Expiró. Después, expirar es vencer, morir. O sea, no es expiración, es expiración. Entonces tenemos músculos que sirven para inspirar y músculos que sirven para expirar. Todos son músculos esqueléticos, todos. Ahí no hay músculo liso. Hay músculo liso en la pared del bronquio, pero los ventilatorios son esqueléticos. Tenemos la pleura, que es la membrana que recubre el pulmón, que tiene una hoja visceral, una hoja parietal y un líquido lubricante. Porque eso, quien tiene pleura, todos, o quien tiene esos espacios potenciales, todos los órganos que se mueven. El pulmón se mueve porque se estira y se encoge, se estira y se encoge. Tiene que tener esa. Si hay un derrame, una acumulación de líquido en la pleura, se llama derrame pleural. ¿Cuál es el problema? Así como el derrame pericárdico no dejaba que el corazón, aprieta el corazón y para el corazón. ¿Cuál es el problema con el pulmón? Que aprieta el pulmón y lo colapsa. Así. El corazón no se colapsa, pero el pulmón sí. El corazón se para de funcionar, pero el pulmón se colapsa. Tenemos en los pulmones, que es el parénquima pulmonar, son los sacos alveolares, donde se da el intercambio gaseoso, que son dos, que tienen lóbulos, ustedes lo vieron en la anatomía. Tenemos las vías aéreas, importantísimo, porque desde la nariz y la boca, la laringe, la tráquea, los bronquios, izquierdo y derecho, los bronquiolos, no sé, por allí es donde se conduce el aire y no hay intercambio hasta que no llega a los bronquiolos terminales, que son los alvéolos, que son los que pueden hacer el intercambio. Entonces hay lo que se llama el espacio muerto anatómico. Hay una columna de aire desde aquí hasta el alvéolo, donde está lleno de aire el conducto, pero no hay intercambio gaseoso. ¿Okay? Tenemos una circulación pulmonar. ¿Quién le da la nutrición al pulmón? Lo dijimos ayer. ¿La circulación menor o la circulación mayor? La circulación menor. La mayor. La circulación mayor. Le dije que la función de la circulación mayor es dar la nutrición a todos los órganos, incluyendo el pulmón, porque el pulmón se nutre de la arteria bronquial. La circulación pulmonar no es para nutrir el pulmón, es para oxigenar la sangre. La sangre oxigena y sale, no nutre al pulmón. O sea, lo hubiera tenido mal en el examen, ¿verdad? Si es que se le pregunta en el examen. La irrigación del pulmón la da la circulación mayor o y la inervación pulmonar principalmente llega a los bronquios. Tenemos el simpático produciendo broncodilatación, porque me encantó en el examen, donde el simpático en los bronquios producía vasodilatación. No es lo mismo vasodilatación que broncodilatación. Broncodilatación es el bronquio y el otro es el vaso. Entonces, hay fibras autonómicas simpáticas que llegan a los bronquios y que cuando hay catecolamina se dilata y fibras parasimpáticas que llegan que producen broncoconstricción. Dígame, ¿tenemos una nueva? Hay que agradecer que personas a esa edad todavía tengan ganas de dar clase. Un profesor de otra facultad de ciencia que encontré pasión, tiene inervación, tiene placa neuromuscular, porque en los músculos esqueléticos tiene somático y tiene autónomo de los dos, de simpático y de parasimpático. Seguimos. Ahí está. Mosca. No solamente metemos aire por la nariz, también por la boca. Cada vez que hablamos, cada vez que tenemos la boca abierta, hablando o no, está entrando aire por la boca. Sigue a la laringe. Por supuesto, el aparato respiratorio está detrás del aparato digestivo. Por eso cuando vamos a intubar el de arriba, pero el respiratorio está arriba. El primer huequito
es la laringe y el segundo es el inicio del esófago, la faringe. ¿Ok? Y ahí están todas las partes que ustedes en anatomía pueden. Ahí está la parrilla costal, la parrilla constituida por huesos y por músculos. Cuando está en inspiración, cuando estoy en inspiración, la parrilla costal, ¿qué hace? Se ensancha, transversal, longitudinal y oblicuo. Entonces, al yo ensancharme, ¿qué pasa con la presión que está dentro? ¿Sube o baja? Si yo cojo estas paredes y las echo para allá, ¿hay más presión o menos presión? Menos presión. La presión baja. Y cuando la presión baja, el aire se mete, porque está concentrado más afuera que adentro. Se mete. Para yo sacar el aire, lo que tengo es que comprimir la parrilla costal. A lo que yo comprimo la parrilla costal, aprieto el aire que está aquí, supero la presión del aire afuera y se me sale el gas. ¿Ok? Eso es lo que se es la inspiración. Los músculos respiratorios son estriados, esqueléticos, son involuntarios, pero pueden ser voluntarios, ya lo dijimos. Se contraen y se relajan en forma pasiva. Los músculos respiratorios se relajan en forma pasiva. Se contraen de forma activa y no vayan a entender esto que los dos son pasivos. ¿No? Se contraen de forma activa, se usa ATP para contraerse, pero la relajación es pasiva, no necesita ATP. Es más, en reposo, ahí donde están ustedes sentados, están usando un solo músculo respiratorio, el diafragma. La contracción del diafragma produce inspiración y la relajación del diafragma produce expiración. Respiración es en reposo. ¿Por qué? Porque el diafragma no es así. El diafragma, si saben, recuerdan que es el músculo que divide el tórax del abdomen. Pero el diafragma no es así plano. O sea, aquí el tórax y aquí el abdomen. No. El diafragma normalmente es en forma de cúpula. Es así, en forma de cúpula. Cuando él se contrae, se aplana y en este aplanamiento alarga los diámetros del tórax. Se mete el aire y luego cuando él se relaja y vuelve a su forma de cúpula, aumenta la presión en tórax y el aire se sale. Entonces, en estado de reposo solamente funcionamos con el único, que es el principal músculo inspiratorio, pero que también produce expiración, su relajación, que es el diafragma. Si solamente necesitamos el diafragma, ¿para qué tenemos nosotros músculos inspiratorios? Para hacer una inspiración forzada. Si yo le digo a usted, meta todo el aire que usted pueda meter, usted hace, en ese meter todo el aire que usted pueda meter, ahí está el diafragma y los otros músculos. Si yo le digo, saque todo el aire que usted pueda sacar, usted hace y tiene que contraer los músculos expiratorios para poder ver. Pero en reposo, en la carrera, en ejercicio, usted activa los músculos accesorios. Pero en reposo, la sola relajación del diafragma produce expiración. Ahora, la contracción del diafragma sí es activa. De allí el peligro del síndrome de Guillain-Barré, del virus que ataca las placas neuromusculares. ¿Por qué? Porque él empieza por las piernas, empieza por parálisis, no podéis caminar, pero a lo que te llegue el ascendente, a lo que llegue a el diafragma, te tienen que intubar hasta que pase una semana intubado, hasta que el virus, como virus que se auto resuelva y entonces vos podáis volver a respirar. Pero mientras llega a la parte respiratoria, tienen que estar hospitalizados porque muy probablemente necesitáis intubar porque perdéis la contracción del diafragma. ¿Ok? ¿Seguimos? Los inspiratorios se contraen en la inspiración para vencer la fuerza elástica del pulmón y la resistencia de las vías aéreas. A ver, las vías aéreas tienen resistencia, ¿por qué? Porque son tubos y algunos son tubos pequeños.
Y dijimos ayer que tenían resistencia porque que es más fácil meter el aire por un tubo grueso o por un tubo finito. Más fácil es por el grueso. Entonces, esa es la resistencia. Y el pulmón, como tiene mucha fibra elástica, hay que tener cuidado porque no es llenarlo de aire, sino que cuando le saques el aire no se te colapse. Hay que tener cuidado con eso. Los músculos ventiladores. El diafragma, el más importante, los intercostales externos, los esternocleidomastoideos y los escalenos. Esos son los accesorios. El diafragma es el principal músculo inspiratorio, aumenta los diámetros longitudinal y transverso porque el diafragma es redondo. Entonces, cuando él se contrae, se aplana, aumenta el longitudinal y el transverso. Es el músculo de los cantantes, es el músculo que entrenan los cantantes para no sacar todo el aire de una vez, sino sacar el aire poquito a poco y poder emitir la voz durante el canto. Separa el tórax del abdomen, el diafragma. Tiene una reacción postural, por supuesto, cuando nos paramos, se aplana un poquito. Cuando estamos acostados, el diafragma echa un poquito para atrás y las personas que sufren de reflujo les da más reflujo acostado. ¿Por qué les da más reflujo acostado? Porque el diafragma te hace presión sobre el tórax. Es el encargado del habla y del canto, es el encargado de la tos y del estornudo, es una contracción espasmódica del diafragma, que no se debe eliminar. A ver, la tos y el estornudo es un reflejo que se da cuando tenemos un cuerpo extraño. Si usted inhibe, se queda con el cuerpo extraño. El moco es un cuerpo extraño. El agua es un cuerpo extraño en el alvéolo. No debe haber agua en el alvéolo. Entonces, las personas con edema del pulmón tosen para tratar de sacar el agua. De todo, el estornudo y el tos son mecanismos de defensa, que nos alertan de la presencia de un cuerpo extraño en las vías aéreas. No debe inhibirse. Dígame el estornudo. El estornudo. La gente va a estornudar y no estornudar. Y yo, para que te quedéis con lo que tenés adentro. Te quedáis con el cuerpo extraño. Ajá. Por supuesto, podemos hacer, pujar, contraemos y también interviene al yo contraerlo, así como aumento, esta vez popular, se pone así, aumento longitudinal, aprieto abajo. Y al apretar abajo, yo puedo favorecer el parto, puedo favorecer la defecación y puedo favorecer la micción, porque estoy apretando las vísceras abdominales, lo que se llama pujar. Ahí está lo que hacen los intercostales externos, lo que hace el esternocleidomastoideo y lo que hacen los escalenos para favorecer la inspiración. Los expiratorios, los músculos expiratorios el efecto contrario. Los abdominales, el transverso del abdomen y los rectos. Fíjense, todos están en el abdomen. Todos los músculos expiratorios están en el abdomen, no en el tórax. Están en el abdomen. Por supuesto, al contraerse va a aumentar la presión en el tórax. Aumenta la presión abdominal, empujan el diafragma hacia arriba, todo eso. Las pleuras, la hoja visceral, la hoja parietal, el espacio pegable, el espacio visceral, ahí está, fotos y futuro. Esa es la alerta de la persona. Los pulmones contienen los elementos de intercambio, son las paredes de los alvéolos, que es la respiración verdadera, o sea, la respiración interna, la difusión externa, la difusión. Las vías aéreas, desde la tráquea, bronquio izquierdo, bronquio, y empiezan las generaciones porque esto es como un árbol. Ramas y ramas y ramas y ramas y ramas. Por supuesto, cada rama es más finita que la rama que le dio origen. Por supuesto, de dos en dos, hasta que llegamos, fíjense. Hasta aquí, hasta la generación 16, es espacio muerto anatómico, zona de conducción solamente. Y zona de respiración, no, debe ser de transporte. Y respiración es de las 17 pautas. Estos saquitos
1, 2, 3, 4, 5, son los alvéolos. Los alvéolos son saquitos aéreos, una membranita que rodea a una cantidad de gas. Eso es un alvéolo. ¿Cuántos hay? Millones de millones y millones de alvéolos en cada pulmón. Ahí se hasta el nivel 5, Tienen receptores muscarínicos ya. Tienen receptores muscarínicos del parasimpático que producen broncoconstricción. Tienen receptores del simpático que producen, este vaso de nuevo para que llegue más sangre, pero también tienen los adrenérgicos. O sea que ya lo pasé, será. Dale. Ok. La nutrición del pulmón, las arterias bronquiales, circulación mayor. El circuito pulmonar o circulación menor, encargado del intercambio gaseoso, de la difusión, respiración interna, oxigenar el aire, más nada. ¿Seguimos? Las diferencias entre la sistémica y la pulmonar ya las vimos ayer. Chequeamos. Vamos a empezar. Ventilación. Vamos a empezar lo más grande de cada uno de los 5 procesos. Pero vamos a dar ventilación, que es donde voy a hacer la mayor parte de la clase. Luego vemos difusión, donde voy a hablar de 4 cosas muy específicas. Luego transporte de gases y hasta ahí llegamos. Saltamos a equilibrio ácido-base y a la regulación. Ok, entonces estamos con ventilación. Es muy importante la ventilación, porque ustedes como médicos generales van a ver enfermedades ventilatorias. O sea, los músculos respiratorios, ya lo vimos, los inspiratorios y los expiratorios, pero los movimientos de entrada y salida del aire, expiración también se conoce como deflación, inspiración se conoce como inflación. La importancia del tejido elástico en el pulmón. La pared, ya la vimos. Las presiones, ya lo vimos. La presión pleural, la presión alveolar, la presión transpulmonar, nombre de la presión. La expiración es un proceso pasivo, depende de la relajación de los músculos inspiratorios. La fuerza del proceso elástico aumenta la presión intraalveolar, el gradiente de presión y estabilidad. Voy a explicar algo que ese sí nunca lo hicimos. Cuando nos aprendemos el surfactante, nos aprendemos el caletre, reduce la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? No sé, pero la reduce. O sea, eso es caletrearse el siguiente día. ¿Verdad? Por supuesto, usted puede ser que la tenga buena en el examen, porque si el examen dice el surfactante reduce la tensión, usted dice sí, pero usted nunca lo entendió, pero se aprendió que sí. Así no se aprende. ¿Qué es eso de tensión superficial? Tensión superficial es cuando 2 elementos de la materia diferentes, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de la materia física? Sólido, líquido y gaseoso. Cuando yo confronto o quiero unir 2 elementos físicos diferentes, se crea una tensión superficial. Por ejemplo, esto es sólido y esta carpeta es sólido. Si yo lo pego, son 2 sólidos, ahí no pasa nada. Pero ¿qué tal si yo quiero usar un sólido y un líquido? Y cojo un vaso de agua y le echo el agua. Ahí va a haber una tensión superficial, donde va a ganar ¿quién? El que más pesa. El que más pesa. ¿Pesa más el sólido o el líquido? El líquido. Por ahí hay una que dice 1 litro es 1 kilo. Pero en densidad, el sólido, las moléculas de los sólidos están más pegadas entre sí que los líquidos. En los líquidos las moléculas están más o menos separadas y en los gases las moléculas están muy separadas. Eso es así. Entonces, el sólido desplaza al líquido. Cuando usted tiene un vaso con un poquito de agua y usted le mete una piedra. La piedra se va al fondo y el agua sube. ¿Por qué? Porque el sólido, que es más denso, desplazó el agua. Y si usted sigue metiendo sólido, el agua va a seguir subiendo hasta que se salga del vaso y el vaso quede lleno de piedras sin agua. ¿Ok?
desplazó. De la misma manera, si usted tiene un vaso vacío de agua, si usted tiene un vaso vacío de agua, está lleno de aire. Para aquellos que dicen, es que mi vida es un vaso vacío, será vacío de agua porque está lleno de aire. Un vaso vacío de agua está lleno de aire. A lo que usted echa agua, el agua es más pesada que el gas, queda abajo y el aire se empieza a desplazar. Más agua, el aire se empieza a salir, el aire un poquito, hasta que usted llena el vaso completo de agua y ya se le salió todo el aire. Porque el aire que tenía se desplazó por un elemento que pesa más que yo. Igualito si yo tengo el vaso lleno de aire y le pongo piedras también, a lo que termine de llenar de piedras, el gas ya se me fue, ¿verdad? Lo desplazó. Entonces, cuando yo junto dos elementos de la materia diferentes, se me crea una tensión superficial donde uno le gana al otro. ¿Y quién gana? El que está más reducido. Entonces, ¿qué le pasa a nuestros pulmones? A nuestros pulmones pasa que mientras nosotros seamos bebés, fetos, y estemos dentro de la barriga de la mamá, tenemos agua por fuera, en el líquido amniótico, ¿verdad? Y traga agua, pero su aparato respiratorio está lleno ¿de qué? De agua. ¿Qué creen? ¿Que no hay agua en los alvéolos de los bebés? Estoy hablando dentro de la barriga. Es agua y agua. Ahí no hay ningún conflicto. No hay ningún conflicto porque es el mismo elemento. ¿Qué pasa cuando yo saco al bebé y le tengo que sacar el agua que tiene en los pulmones para que en ese momento los pulmones se me llenen de aire? Pues yo no puedo dejar a los pulmones llenos de agua afuera, ¿verdad que no? Entonces lo primero que hacemos es voltear al bebé. El voltear al bebé y cogerlo por las paticas, así, no es que, ay, tan bonito para que lo vean así, no. Es para que salga el agua que está en su aparato respiratorio. Y de paso, con una perita, le termino de sacar lo que tenga en nariz o lo que tenga en boca, porque me interesa sacar. Si el muchacho no tiene un elemento que mantenga estirado a los alvéolos, cuando yo saco al bebé, ¿qué hay alrededor de los alvéolos? Los capilares alveolares. ¿Y qué tienen los capilares adentro? ¿Qué tienen los capilares adentro? ¿Sólido, líquido o gas? Líquido. Tienen sangre. Ajá. Y si yo no le meto aire al alvéolo, la sangre del capilar alveolar va a cerrar el saquito alveolar, va a colapsar, porque el líquido desplaza al gas, ¿cierto? Entonces yo tengo que ponerle a esa pared del alvéolo algo que me repela el agua, para que el agua no me cierre el alvéolo. Se llama surfactante. Por supuesto, ¿de qué está hecho el surfactante? ¿Qué elemento echa para allá el agua? En los lípidos, la grasa. Entonces, el surfactante no es más que grasa, es fosfolípidos que se pone en la pared del alvéolo para que cuando se le saque el agua a los alvéolos, el agua del capilar no me cierre el alvéolo. Si el bebé es prematuro y no tiene surfactante, el alvéolo se colapsa porque el líquido, la sangre del capilar alveolar cierra el alvéolo. O sea, es más o menos como ayer que lo mantiene abierto. Aquí el que mantiene abierto el alvéolo es el aire, es el gas. ¿Ok? Pero vuelvo, el aire como no pesa, si no le ponen el surfactante, entonces no puede mantener la tensión superficial, que es una fuerza que lo quiere colapsar. Entonces, cuando yo digo que el surfactante disminuye la tensión superficial, ya usted está entendiendo que el surfactante lo que hace es echar para allá el agua del capilar para permitirle al alvéolo que se llene de aire. Dígalo.
¿Quién querido? Es la inyección que le colocan a uno para matar los pulmones cuando uno está embarazada al bebé. De las únicas cosas buenas, bueno, mira, no de las únicas, pero de las cosas buenas que hace el esteroide, que yo no lo recomiendo de forma crónica, pero de las cosas buenas que hace el esteroide es favorecer la producción de surfactante. Entonces, toda mujer embarazada que tenga el riesgo de parir antes del término, antes de las semanas que deben ser, cuando hay un riesgo, cuando hay contracciones, cuando hay ultraleños, cuando hay algún riesgo de que la persona vaya a parir antes de tiempo, el médico se asegura y le pone 15 betagena. Entonces, ay, dice la mujer, es que el esteroide engorda. El esteroide no engorda, engorda usted cuando come por el hambre que le da el esteroide. Pero el esteroide, la molletita, no engorda, se queda así. Engorda usted. Entonces, porque cada vez que engordamos es que buscamos un culpable, pero nunca es usted que come. Nunca es usted que come. Entonces, ahí sí, porque yo prefiero luchar con todas las consecuencias del esteroide, pero salvar la vida de mi hijo. Entonces, es más, hay surfactante en aerosol que se lo ponen a los niñitos prematuros, porque a veces la persona pare y nunca supo y no le dio tiempo a ponerse los betagen y no sé, entonces hay que luchar con el surfactante ya después del nacido, que no es lo ideal. Entonces hay surfactante en spray para los bebés prematuros. Entonces se supone que un bebé a término tiene surfactante normal, como para no colapsar su pulmón. ¿Está claro eso? Entonces ya saben, la tensión superficial es una tensión, es una presión que hay entre dos elementos que son diferentes, elementos de la materia diferentes, donde uno tiende a colapsar al otro, el más denso tiende a colapsar al otro. Para poder reducir esa tensión, yo tengo que introducir un elemento intermedio que me lo eche para allá. ¿Sí? Ahora sí entendieron la disminución de la tensión superficial del surfactante. Algo bien la vida. Porque estoy segura que de eso le hablaron. Del surfactante tuvieron que hablar en fisiología. Vamos. En la respiración pudiera darse un proceso patológico que es el broncoespasmo. El broncoespasmo es asma. ¿Qué es broncoespasmo? Que los bronquios, no los pulmones, porque a mí me encanta, tienen contraídos los pulmones. Y yo veo que ellos sacan alveolares contraídos. No, el broncoespasmo lo que es que el músculo liso que reviste la pared del bronquio está contraído. Por lo tanto, reduce la luz del tubo. Entonces, cuesta más pasar el gas por un tubo finito, aumenta la resistencia. Entonces, ¿cuál es el problema con los asmáticos? ¿Que no pueden meter el aire? No, que no lo pueden sacar. El asma es una enfermedad ventilatoria de sacar el aire. ¿Por qué? Porque tú puedes meter aire, la única manera es que no metas aire. Tú puedes meter aire por unos bronquios chiquititos, porque como eso es un proceso activo que lleva ATP y lleva contracción del diafragma, lo que el diafragma se contrae y jala y aumenta los diámetros, el aire se mete. No hay nadie en contra de eso. El problema es sacarlo, porque para sacarlo el diafragma se relaja, es pasivo y es como un empuje más poquito, con menos fuerza, y ahí sí, si el bronquio es muy chiquito, me cuesta sacar el aire. Claro, el paciente asmático le va a decir no, pero es que no es sacar el aire, es que cuando yo voy a meter, no puedo meter. No podéis meter porque tenés el pulmón lleno. Tenés el pulmón lleno de aire que no ha podido salir. Y como no lo puede salir, el aire está atrapado. Por eso es que el broncoespasmo o asma es una enfermedad obstructiva. Porque metéis aire, se te queda, no lo podéis sacar. Cuando vayas a volver a meter, no podéis meter porque no habéis podido sacar. Entonces, esa es una enfermedad ventilatoria de tipo obstructivo. En esos casos, cuando hay broncoespasmo,
el paciente necesita de los músculos respiratorios que normalmente no utiliza, pero ahí sí tiene que utilizar los músculos respiratorios accesorios de forma consciente y voluntaria, eso por supuesto trae sus consecuencias. Cansancio y todo eso. ¿Seguimos? Dale, intensidad como. Ajá. El cuerpo elástico, ya dijimos, ajá. La elasticidad del pulmón la dan dos elementos, donde el más importante es el surfactante. Vamos a ver bien. La elasticidad del tejido pulmonar, 1/3, depende de la elasticidad total, es las fuerzas elásticas provocadas por la tensión superficial del líquido que rodea a los alvéolos, es 2/3. La elasticidad del tejido pulmonar la da 2/3 es surfactante, o sea, la tensión superficial, y 1/3 las fibras elásticas que tiene el pulmón. Entonces ahí habla de digestibilidad, más dibujo, dale, ajá, el surfactante, importante, agente tensoactivo también se llama. Agente tensoactivo es lo mismo que decir el surfactante, donde se produce en las células epiteliales o alveolares y neumocitos tipo 2 del pulmón, que son el 10% de la superficie alveolar total. Está compuesto por fosfolípidos, dipalmitil, fosfatidilcolina, más calcio, más apoproteínas. Ahora yo me acuerdo del calcio, me acuerdo de una cosa. ¿Se acuerdan cuando vimos los factores de coagulación? Dijimos que la mayoría de los factores de coagulación eran producidos por el hígado, ¿se acuerdan? Pero que no todos, porque no todos eran proteínas. El calcio es un factor de coagulación, el factor 5 de coagulación, y no es una proteína, y no es producido en ¿okay? Solamente porque nos acordemos de todas las funciones de calcio. ¿Ok? Seguimos. Dale. La función del suelo. Igual que tenía edema pulmonar el paciente de insuficiencia renal, ¿se acuerdan? Tenía tanto líquido que el líquido pasaba al alvéolo. Seguimos. Déficit de surfactante. Si no hay surfactante, yo tengo aumentada la tensión superficial porque hay un déficit. Se le forma edema alveolar o pulmonar, en el adulto se llama telectasia pulmonar, en los niños recién nacidos se llama membrana hialina o síndrome del estrés respiratorio del recién nacido, que lo van a ver en puericultura y pediatría. Las resistencias, esto lo hemos visto, también el flujo laminar y flujo turbulento. Aire se parece mucho a sangre. Dale. El flujo laminar, ¿cuál es? El murmullo vesicular. Cuando usted hace lo que está en semiología, cuando hacen auscultación de los pulmones y escuchan así muy crítico, o no escuchan nada, o escuchan algo muy crítico, es el murmullo vesicular, para la pared de la vida. Eso es flujo laminar. Todo lo que usted escuche, roncos, sibilantes, es flujo turbulento. Por supuesto. Flujo en remolino, en la frecuencia, en las bifurcaciones, las más elevadas. Flujo turbulento, desorganizado, tal, en el ejercicio, tal. Roncos y sibilantes. ¿Cómo se calcula el número de Reynolds? No lo vamos a ver. Dale. Ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar se basa en la mecánica respiratoria. Frecuencia respiratoria. Fíjate, en promedio 12. De 12 a 14. Eso es. Ya para mí 16 y 18, eso es hiperventilación. Me preguntaban, pero es que el paciente que vimos, ese paciente tenía 18, creo, de frecuencia respiratoria. Preguntaba si tenía hiperventilación. Sí. Pero es que algunos libros dicen que 18. Si vos tenéis el CO2 disminuido, jurá que tenéis hiperventilación. Porque ¿por qué otro lugar va a salir el CO2 si no es por el aparato respiratorio? No tenemos otra parte de salida del CO2. Entonces, la frecuencia respiratoria normal de 12 a 14, 15. Ya 16 para mí es sospechoso, 18 es hiperventilación.
volumen corriente. Volumen corriente o volumen de ventilación pulmonar son 500 ml en cada. En cada inspiración yo meto 500 ml de gas y en cada expiración saco 500 ml. Son 500 y 500. ¡Ey! 500 es medio kilo o medio litro. ¿Sí o no? 500 cc es medio litro. En cada respiración. Okay. No es 500 y 500, es 250 y 250. Vale. 500 es la suma. Ajá. Ventilación pulmonar, ventilación del espacio muerto. Ya ustedes saben que el espacio muerto es aquel gas que está en un conducto que no se está intercambiando. Son cálculos, pero no lo voy a llevar. Bueno, importante sí, el primero, la total. Total, si nosotros tenemos de volumen corriente 500 y lo multiplicamos por el número de veces en un minuto, tenemos por 12, nos da 6.000. O sea, 6 litros. Nosotros en un momento dado tenemos 6 litros de aire en nuestros pulmones. De aire, no de oxígeno. De aire. Dale. La ventilación alveolar. Antes, la espirometría era un aparato así. Ahora es un aparatico así, venido a una computadora. Entonces, la espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es un método que se utiliza para medir el aire que sale o que entra. Que sale, si no, no se llama expiro. Metría es medir y expiro es el aire. Es que vos podéis medir el aire que sale. ¿Cómo medís el aire que entra? Tendrías que estar adentro para medir el aire que entra. No podéis medir el aire que entra. Vos sabés que hay 6.000. Si yo sé lo que sale, sé lo que tengo adentro. ¿Verdad? Eso. Entonces, la espirometría es el examen que se hace para medir los volúmenes que salen de nuestro cuerpo. Se puede hacer con una respiración normal o con una respiración forzada. Se puede hacer en reposo, se puede hacer en ejercicio, se puede hacer sin broncodilatadores y se puede hacer con mosca, con lo que voy a decir, bueno, esto es fármaco, pero para que vean. Hay broncodilatadores solo, como Berudoal. Berudoal es un broncodilatador. ¿Catecolamina o acetilcolina? Autónomo. ¿Quién produce la broncodilatación? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Quién es el neurotransmisor del simpático? La catecolamina. ¿Por qué cuando se los pregunto de otra forma no me saben si se lo saben? ¿Por qué no lo saben decir? Yo les decía que cuando un asmático usaba la bombita, eso es catecolamina, eso es simpático, porque produce broncodilatación, además de todas las demás cosas del simpático. Broncodilatación. Pero a veces, cuando hay algunos productos que traen broncodilatador y esteroide, como el Bronclas, por ejemplo. El broncodilatador más esteroide, porque el esteroide, como es antiinflamatorio, te mejora las condiciones, pero no se acostumbren a poner en una terapia respiratoria esteroides, porque lo hacen dependiente de esteroides siempre. Una terapia respiratoria, si es de gripe, lo que tienes es moco duro, fluidifica tu moco haciendo una terapia respiratoria con solución fisiológica y ya está. Fluidificas el moco y el moco más fluido sale del cuerpo. No está empastado, pegado en tus vías aéreas. Gracias. ¿Ok? Gracias. Ok. Entonces, si tú tienes asma, tienes broncoespasmo, con el broncodilatador tienes. Deja el esteroide cuando ya la cosa está más grave. Pero aquí no. Aquí te ponen esteroide de una vez. De una vez. Dale. Ajá. Cada persona tiene su propio valor de predicción. Por supuesto, es una fórmula matemática que calcula la computadora.
Depende del sexo, depende del peso, depende de la talla, depende de la temperatura que hay en el ambiente donde lo vas a hacer. Son valores que ese cuerpo necesita para funcionar. Su valor se compara con el obtenido en la prueba. La capacidad vital debe ser 80% del valor del cuerpo cuando lo comparen. Ajá. Tenemos que tener el equipo. ¿Cuáles son los resultados? 4 volúmenes y 4 capacidades. Y esta lámina que viene, estoy segura que todos la vieron entonces. ¿Sí? ¡Ay, Dios! No me digan que no la vieron. No la vieron. Esta es la verdad. Ya ustedes están repitiendo y están aquí. O sea, yo no me quiero saber si la vieron o no la vieron. ¿Alguna vez les explicaron esto? Sí. Ok. Ser sincera. Sí, pero no lo entendí, o sí, pero no me acuerdo, o sí, pero decir sí. Porque decir no, o yo no fui a esa clase, no sé si lo dieron o no, es otra cosa. ¿Fuiste a la clase de respiratorio y la dieron? Me dijiste que no. Me dijiste que no la dieron. No te acordáis, pero tuvieron que darla si fuiste a la clase de respiratorio. Entonces, la espirometría mosca, volúmenes que salen. Entonces, 4 volúmenes y 4 capacidades.